Bienvenidos todos amigos de los miércoles, un placer estar con ustedes nuevamente en este miércoles de semana corta, próximo a las festividades nacionales. Encantado de estar aquí. Vamos a platicar el día de hoy de algunos tratados, 4 tratados en general. El formato del día de hoy es un poquito diferente, como dijo la compañera Nayeli. Las preguntas y respuestas serán contestadas a través de correo. Todas las contestaremos. No lo hacemos de manera en vivo por lo extenso de que vamos a presentar 4 tratados. El objetivo no es hacerlos expertos en estos 4 tratados en esta hora y media que dura nuestra charla, sino que conozcamos más tratados que son poco usuales en el día a día. El día de hoy a mí me toca exponer el Tratado de México con Chile, que es un tratado bastante viejo, el segundo más antiguo. Bueno, ahora el primero más antiguo, porque el primero recuerdo que fue Telecán en 94 y este de Chile es del 99. Sin embargo, el Telecán, pues ya surgió una segunda etapa, cambiando de nombre a TEMEC, por lo tanto quedaría como el más antiguo, ¿no? Desde el año 99. Esperamos sea de gran utilidad esta información y empezamos. Bueno, vamos a desarrollar los 4 cursos, los 4 tratados que vamos a tocar en 7 puntos. El primero va a ser si tiene o no un formato establecido, si existe un modelo de declaración en factura, si se requiere original o puede ser copia para la presentación y conservación, y se puede aplicar la preferencia arancelaria posterior a la importación, si el pago del DTA es fijo o está exento, y el sexto sería si el certificado es por una operación o es por un periodo. Y por último, los errores más frecuentes que hemos encontrado en la aplicación de este certificado. Como cultura general, este se ocupa mucho por la aduana de Manzanillo, por la situación geográfica, es donde llegamos a tenerlo más. Bien, pues como datos generales, el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile se publicó el 28 de julio del año 1999, como lo mencionaba al principio, y entró en vigor en agosto del mismo año, 1 de agosto del mismo año. Primera pregunta, ¿tiene un formato preestablecido? La respuesta es sí, sí tiene un formato preestablecido. No puede ser presentado la preferencia en cualquier formato. Tiene que ser el que ven ahora en pantalla. Todos estos materiales se les van a compartir a ustedes a través de correo electrónico. Y bueno, este formato lo podemos encontrar en la resolución de materia aduanera del tratado con Chile. Todos los tratados tienen su parte de tratado y luego sacan unas reglas para dar los detalles de cómo se va a aplicar estos tratados. ¿Okay? En esa misma reglamentación encontramos el instructivo de llenado del certificado de origen. Por razones de tiempo no vamos a ver cada uno de los campos. De hecho, verán que son muy similares, a pesar de que los tratados son completamente diferentes. Los datos básicos son muy similares. Nombre de quien exporta, de quien importa. Hay una parte dura que es para la identificación de la mercancía en descripción y fracción arancelaria, así como el criterio de origen que se está ocupando. En este caso, los criterios de origen son bastantes. Tenemos de la A a la F. En otros ya nada más tenemos 3 criterios de origen. Si recordarán, criterios de origen se refiere a cómo se obtiene ese producto, cómo obtiene el carácter de nacional. Puede ser, por ejemplo, para recordar un poquito, si el bien es obtenido en su totalidad en territorio de una de las partes. Este criterio A aplica solamente a productos que nacen de la tierra, como por ejemplo un tomate que nace en México, pues sería 100% mexicano. Una uva
que se produce en Chile, sería criterio A. Y el criterio B es cuando a partir de un producto nacido en la tierra se hace un proceso, sería el caso, por ejemplo, del vino chileno, que por cierto es muy famoso y muy bueno. Este vino sería un criterio B porque está hecho a partir de un producto obtenido en la naturaleza. Conforme va avanzando el proceso y la mezcla de bienes, va a ir cambiando de criterio, pero siempre, a pesar de que vaya avanzando en el criterio de que tenga más componentes de otros países, siempre tiene que calificar como originario para que pueda ser expedido. Esto ya se ve en reglas específicas. Ahorita el objetivo, como les dije, no es hacer los expertos en este tratado, sino que conozcamos los elementos básicos de este tratado y que sepamos que tenemos la posibilidad de hacer comercio con este país que está entre los países más desarrollados de Sudamérica y de toda América. La economía de Chile es una economía bastante importante. Probablemente para sus negociaciones posteriores les sirva esto. Bien, aquí continúan los elementos que componen el llenado del certificado. La segunda pregunta sería si existen modelos de declaración en factura. En este caso no existe un modelo para declaración en factura, pero existen excepciones para presentar el certificado de origen. Me regreso un poquito. ¿A qué se refiere declaración en factura? Esto es cuando algunos tratados te dicen que si de ciertos valores o de ciertas condiciones, el exportador puede poner en la factura que la mercancía es originaria y hay un modelo de declaración que sea válida. Esto es muy típico en tratados de Europa. En este caso, no existe para ese tratado una declaración en factura. Tiene que ser mediante certificado. Pese a eso, hay excepciones a la exigencia del certificado. La excepción está en el artículo 5-05 del tratado, en donde nos dice que la mercancía cuyo valor no exceda en moneda nacional a los $1,000 de Estados Unidos de América no requerirá un certificado. Y por supuesto puede obtener la preferencia siempre y cuando sea un producto calificado como originario. Es importante señalar que en esta misma disposición dice que quienes efectúen importaciones planeando con el propósito de evadir el cumplimiento de ese certificado, pues es sancionable. ¿Qué quiere decir esto? Alguien puede decir, pues hago varias facturitas de 1,000 y ya con eso no obtengo el certificado. No, eso sería una evasión y no está permitido, está claramente prohibido. Bueno, el punto número 3 sería que el importador de bienes originarios al territorio nacional, perdón, la pregunta sería básicamente, ¿se requiere en original o puede ser digital? Me refiero al certificado. Bueno, la respuesta sería que de acuerdo a, recordemos que este tratado es del año 99, el tema paperless o permitir que fuera emitido los documentos en electrónico no estaba realmente nada de moda, ¿no? Entonces, no hay una especificación sobre si se permite la copia, sin embargo, sí se emiten en originales. Ahora, ¿cómo nosotros lo debemos de presentar a la aduana? Recordemos que a la aduana actualmente estamos presentando todo mediante e-documents, es decir, digitalizamos un documento y lo mandamos a la BUSEM. Por lo tanto, aunque el documento sea original, siempre lo mandamos nosotros a la aduana en digital. Pero ¿cómo debe ser la conservación del documento? Bueno, el propio tratado no lo dice, pero el artículo 6 de la ley aduanera sí lo dice claramente. Dice que el documento debe ser conservado, no transmitido. Transmitido siempre va a ser electrónico. Debe ser conservado por el importador en la forma en la que fue expedido. De tal manera que si su proveedor les expide un certificado en original,
de esta manera tienen que conservarlo. Bien, aquí hay unas disposiciones legales que nos dice que para poder acceder a la preferencia tenemos que poner el identificador en el pedimento, el identificador es el TL, y que debemos tener el poder el original del certificado válido al momento de hacer la declaración. Pero les insisto, no se entrega en original, sin embargo, sí deben de poder estar a disposición de la autoridad en caso de ser requerido. El tema número 4, ¿se puede aplicar la preferencia arancelaria posterior a la importación? Esta pregunta parece muy sencilla, pero fíjese que no todos los tratados son permitidos que ya que se hizo la importación, poder aplicar el tratado y recuperar los impuestos pagados en exceso. Un caso de ello es el certificado de Colombia, no tiene esa precisión en el propio tratado, por lo tanto no se pueden recuperar. Pero en este de Chile sí. En el artículo 28 dice que cuando se hubiera importado a territorio nacional bienes originarios sin aplicar la tasa arancelaria establecida en el tratado, el interesado podrá solicitar dentro de un plazo de 1 año a partir de la fecha en que hubiera efectuado la importación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 1 año para meter la rectificación y presentar el certificado correcto y válido que ampare el periodo de la operación que hice. Si se me pasa el año y 1 día, ya no hay manera de que pueda yo recuperar esos impuestos. El punto número 5 nos habla que si el DTA, que sabemos que normalmente es 8 al millar, es decir, pagamos 8 pesos por cada 1000 de valor en aduana, como derecho de trámite aduanero, para la mayoría de los tratados tiene 2 tipos de vamos a llamarle facilidad o de beneficio respecto al pago. Y digo la mayoría de los tratados porque tenemos algunos acuerdos comerciales que no llegan al nivel de tratado, como son los ALADI. En estos ALADI el DTA es normal, pero en los tratados normalmente nos dan beneficios respecto al DTA. Y pueden ser 2, que esté exento o que sea cuota fija. En este caso específico, de conformidad con la regla 514, quienes importen en definitivo temporal bajo el trato arancelario preferencial de Chile, no estamos obligados al pago de DTA. Es decir, mi pedimento va a ser en el DTA 0. Si por algún motivo tengo que hacer una rectificación, de igual manera, esa rectificación en el DTA paga 0. Sexto punto, el certificado de origen podrá amparar, la pregunta ¿es por operación o por periodo? Bueno, la respuesta en este Tratado de Chile puede ser fracción primera por un solo embarque o por 2 más embarques de bienes que se importen a territorio nacional, más de un embarque. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber si es para una operación o para más? Bueno, en el Instituto de Llenado se especifica en el campo 2 que deberá llenarse solo en el caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los campos descritos, o más bien, a los bienes descritos en el campo 5, que se importen a México en un periodo de 12 meses. Y deberá uno poner desde y hasta, a partir del cual el certificado ampara los bienes. Estas fechas pueden ser anteriores a la fecha de firma del certificado. ¿Ok? Entonces, ese certificado valdrá para una operación o para varias si se llena el campo 2, donde amplían a un periodo que no debe exceder 12 meses. Último punto de este Tratado de Chile es los errores frecuentes, para que si ustedes llegan a hacer operaciones tengan atención en estos puntos focales, que serían la falta del registro fiscal de alguna de las partes, es decir, no ponen el Tax ID como lo conocemos generalmente, que Tax ID es el nombre en inglés, ¿no? En otros lugares le dicen VAT, que es el IVA, o el número para declarar el IVA. En otros lugares es el número de seguridad social. Va variando, pero es
el número con el que se identifica al contribuyente en el país para el pago de sus impuestos. En nuestro caso en México sería el RFC. Bueno, pues generalmente omiten este dato, no lo consideran importante y el certificado pues no es válido. El segundo sería que no se relacionan detalladamente los bienes del certificado contra la factura, es decir, no o manejan claves o las descripciones no hacen algún match entre factura y certificado. Ojo, no quiero decir que deba de ser igualito, no quiere decir que deba coincidir al 100%. Por ejemplo, el certificado puede decir muebles de madera, asientos, muebles de madera, puede decir el certificado. Y la factura puede ser silla, ¿verdad? Entonces, ahí hay una concordancia, estoy relacionando. Pero si en mi factura dice muebles de madera y en mi factura dice gabinetes de cocina, pues no está haciendo match. Normalmente no hay esas discrepancias tan grandes, pero en algunos de los dos, en lugar de poner descripciones, ponen claves. Y entonces esa descripción ya no permite que podamos hacer un match entre estos dos. Tercero, la clasificación arancelaria no coincide con el pedimento. Ese es un error básico. ¿Por qué? Puede ser bien porque la fracción arancelaria esté mal determinada por el agente aduanal que exportó, o bien puede llegar a ser el caso que porque esté hecha en una versión diferente del sistema armonizado. Ya en estos cursos de Amigos de los Miércoles hemos tocado bastante este tema. Ahorita ya México afortunadamente pasamos a la 7ª enmienda y con esto ya estaríamos adecuados al resto del país, pero mientras eso no sucedía, pues pudiera haber una diferencia en este tema. Por último, la falta de firma autorizada, por muy raro que suceda o que parezca, mandan un draft, le falta la firma y quieren que apliquemos la preferencia con eso, pues no se puede porque falta la autorización de la firma. Y con esto cerramos los 7 puntos del Tratado de Chile. Esperamos que hayan sido de su interés y quedamos atentos a sus preguntas y respuestas mediante correo electrónico. Mi nombre es Jorge Fortier y fue un placer estar con ustedes en este miércoles. Adelante, Ana Yelín. Gracias, licenciado. Nuestra siguiente conferencista es la licenciada Guadalupe Galeana Figueroa. Es licenciada en Comercio Internacional, egresada del Instituto de Estudios Superiores de México, IDESU, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cuenta con más de 14 años de experiencia en comercio exterior en áreas como operaciones, logística, legislación aduanera, clasificación y glosa. Entre sus actividades y proyectos más importantes destaca la supervisión de operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la línea naviera American President's Lines, y es la responsable en la apertura de oficinas en el puerto de Manzanillo y Guadalajara. Desde el 2012, incursiona en el medio aduanal, profundizando sus conocimientos de clasificación y glosa. Actualmente es coordinadora de glosa en Ocampo Grupo Aduanal. Así que les dejo a nuestra siguiente invitada. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Ana Yeli. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una sesión más de miércoles de amigos. El día de hoy vamos a platicar acerca de 2 tratados internacionales, los cuales son el Telecael y el Telecuem. Les dejo el temario, no voy a detallar cada uno de los puntos para no expandirnos en tiempo. Si bien, como les comentaba, voy a estarles hablando de 2 tratados. Uno es entre México y la Unión Europea y el segundo es entre México y las asociaciones de libre comercio de Europa. No voy a estar detallando el nombre en cada una de las diapositivas, puesto que ambos tratados son muy similares. Entonces voy a estar hablando de manera general en el entendido de que la información que se va a estar presentando aplica para ambos tratados. Dentro de las generalidades del Telecuem encontramos que, bueno, este es entre la Unión Europea y 27 países entre México y 27 países de la Unión Europea.
Principado de Andorra y la República de San Marino. Este entró en vigor el 1 de julio del año 2000. En cambio, el AEL entró en vigor el 10 de julio del año 2001. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, pues fomentar el diálogo político, cooperación entre ambas partes e intercambios comerciales. El TLQN está formado, insisto, por 27 países, los cuales pueden observar en la diapositiva, y el 1 de diciembre del 2019 entra en vigor la preferencia arancelaria para los países del Principado de Andorra y la República de San Marino. En cambio, el AEL únicamente está conformado por 4 países, que es Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza. Como primer punto en el temario nos indicamos, ¿no hay un formato preestablecido para un certificado de origen? Sí, ambos tratados cuentan con un formato preestablecido, que es el famoso EUR, o Certificado de Circulación de Mercancías, el cual debe cumplir con el formato indicado en el anexo 1 de las mismas resoluciones. Este es un certificado que debe llevar como fondo de seguridad la pantalla verde, y debe de venir correctamente llenado, firmado por el exportador y visado por la autoridad de la parte exportadora. Los certificados se pueden expedir en varios idiomas. Sin embargo, sí, en ambas resoluciones nos dejan muy claros que cuando venga en un idioma diferente al español o inglés, deberá anexarse al pedimento junto con el certificado una traducción de los mismos, ya sea en español o en inglés. El certificado EUR maneja dos modalidades para su aplicación. El primero, bueno, son los envíos normales que amparan la mercancía en general, y nos dan una segunda opción, la cual le llaman grandes envíos. ¿En qué consisten grandes envíos? Bueno, esto aplica cuando el campo 8 no nos es suficiente para detallar toda la mercancía que estemos importando. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Se anexan las facturas comerciales al certificado, se les dobla la esquina superior y se sella de tal manera que el sello de la autoridad abarque tanto el certificado como las facturas anexas al mismo. Este mismo punto de grandes envíos también lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando estamos importando refacciones, que tenemos un listado muy amplio de las mismas y no nos es suficiente el campo 8. ¿Qué es lo que podemos hacer para simplificar el procedimiento? Bueno, en el campo 8 declaramos únicamente refacciones para motocicleta, por ejemplo, y anexamos al mismo las facturas en las cuales debe de venir detallada la información. Ojo aquí, muy importante, debe de venir una descripción comercial de los productos, y en caso de que la factura ampare mercancías originarias y no originarias, bueno, aquí en este caso el exportador debe de detallar en cada uno de las partidas cuáles aplica preferencia y a cuáles no se les debe de aplicar. Dentro de las particularidades del certificado UL encontramos, podemos aplicar preferencia arancelaria utilizando un duplicado, es decir, en caso de robo, extravío o algún daño del certificado original, podemos solicitar a la autoridad en el país de exportación un duplicado del certificado y lo podemos presentar para poder aplicar preferencia arancelaria. Aquí un punto muy importante: la fecha que aparezca en el certificado duplicado debe de ser la que figure en el certificado original. Es decir, si su certificado original fue emitido, por ejemplo, el 8 de agosto, y ustedes el duplicado lo están emitiendo hasta el mes de septiembre, bueno, la fecha que debe de aparecer en el duplicado debe ser la del 8 de agosto, insisto, que es la que funge en el certificado original. Y a partir de esa fecha es que empieza la validez del certificado. Estos certificados, este tratado nos permite también hacer descargos parciales, es decir, hacer subdivisiones al certificado.
No todos los certificados nos permiten subdividir los embarques, pero en este caso sí nos es posible. Es decir, ustedes pueden traer un solo certificado EUR amparando mercancías de 2, 3, 4, es decir, 2, 3 o más pedimentos, y sin problema alguno, acorde a la regla 226 de las resoluciones, podemos hacer descargos parciales. Únicamente debemos declarar en el campo del pedimento en observaciones generales que bueno, se está haciendo el descargo parcial, primer descargo, segundo descargo parcial, etcétera. Y al final, bueno, cerrando los descargos, diciendo este es el X descargo y último del amparado en el pedimento. Muy importante, el certificado EUR no debe de presentar raspaduras, correcciones, manchas, tachaduras, etcétera. Cualquier corrección o cualquier información que se añada al certificado posterior al visado tiene que venir siempre autorizado por la autoridad del país exportador. Es decir, el mismo sello que presenten en el campo 11 del certificado debe ser el mismo que aparezca en cada una de las correcciones que ustedes realicen al mismo. Otro punto muy importante, no deben de quedar espacios vacíos en cada uno de los campos. Es decir, por ejemplo, si ustedes ya terminaron de detallar su mercancía en la casilla 8 y les queda a lo mejor la mitad del espacio en blanco, debemos invalidar ese campo trazando una línea horizontal o vertical de tal manera que se invalide y no sea posible agregar información posterior al listado de los certificados. Ahora bien, el segundo punto del temario es, ¿se permite hacer, existe la opción de hacer una declaración en factura? Sí, en ambos tratados existe la opción de insertar declaración en factura o puede ser en cualquier otro documento como una lista de empaque o algún otro documento comercial en el cual declaren la declaración, indiquen la declaración en factura y podamos aplicar la preferencia arancelaria. En este caso, cuando estemos aplicando preferencia con declaración, ya no será necesario presentar un certificado de EUR. Y al igual que en el EUR, también la declaración en factura se presenta en dos supuestos. El primero de ellos es, bueno, cuando el exportador cuente con un número de exportador autorizado y esto se emite, obviamente, la autoridad en el país de exportación. O el segundo punto es cuando sean envíos constituidos igual o menores a 6,000 euros. Quiero hacer un paréntesis aquí para detallar que la autoridad considera como envío todas aquellas mercancías que vengan en un mismo conocimiento de embarque. Hay muchas confusiones porque me dicen, bueno, es que si es un solo envío, tengo mercancías en un solo contenedor, en un solo vele, pero me están facturando 3 proveedores diferentes, tengo 3 facturas diferentes y cada una es menor a 6,000 euros. Entonces voy a aplicar preferencia arancelaria con la opción B de la regla 231. No, ¿por qué? Porque todos vienen amparados en un solo BL. Por ende, si ustedes suman los montos de sus 3 facturas de sus 3 distintos proveedores, la suma de los mismos va a ser mayor a 6,000 euros. En este caso, quedamos fuera de esta opción y tenemos que ya sea presentar una declaración con un número de exportador autorizado o en su defecto solicitar un certificado EUR para poder aplicar preferencia arancelaria. Hay versiones lingüísticas dentro de las resoluciones para poder hacer la declaración en factura. Les presento en las diapositivas únicamente la versión en español e inglés. Hay infinidad de idiomas en los que se pueden presentar las declaraciones en factura. Sin embargo, al igual que en el EUR, si las declaraciones vienen en un idioma diferente del español o de inglés, debemos igualmente presentar una traducción de lo mismo y anexarlo al pedimento como un e-document. Un segundo, por favor. Okay. Se debe de presentar original o copia. En el caso de los certificados EUR, la misma resolución nos dice
que debe presentarse en original. Incluso dentro de las razones de rechazo que más adelante les voy a mostrar, se indica que uno de los causales es que se presente una copia del certificado. Entonces aquí sí es muy importante que al momento del despacho presentemos el original del certificado EUR. En el caso de la declaración de factura, bueno, aplica dos supuestos. Cuando estemos aplicando preferencia con número de exportador autorizado, no será necesario presentar el original, podemos presentar una copia e incluso no es obligatorio que venga firmada por el exportador. En el caso del rubro B, cuando sea envíos menores a 6,000 euros, bueno, ahí sí debemos presentar la factura original o el documento donde venga la declaración. Debe de venir, ojo, la declaración debe de venir fechada y debe de venir firmada, con firma autógrafo, vaya la redundancia, por el exportador. Muchas veces presentan la declaración en factura, pero no viene firmada por el exportador. Entonces eso es causal de rechazo. Insisto nuevamente, sí es muy importante cuando usamos el rubro B, debemos presentar factura original con fecha y firma autógrafa del exportador. ¿Se puede aplicar preferencia arancelaria posterior a la importación? Sí, como comentaba el licenciado Portier, no todos los tratados nos permiten poder aplicar preferencia posterior al momento de la importación. En el caso del Telecuben o de la ED, sí es posible, una vez si nosotros por X o Y realizamos una importación sin aplicar preferencia arancelaria, tenemos un plazo de 10 meses para poder solicitar un EUR o en su defecto una declaración en factura y poder aplicar a la preferencia arancelaria. Esto se aplica mediante rectificación de pedimento y de tal manera una vez se pueden ya sea solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso o en su defecto hacer una compensación de los mismos. ¿Cuánto pagamos por DTA en el caso de estos dos tratados? Bueno, para la aplicación de preferencia con estos dos tratados, acorde a la Regla General de Comercio Exterior vigente 515, nos indica que pagamos cuota fija, la cual en este año es de 378 pesos por pedimento. Aplica igual mismo si rectificamos pedimento, vamos a estar pagando el mismo monto de cuota fija por derecho de trámite aduanero. El certificado ampara una o varias operaciones. No, en el caso del euro, de las declaraciones en factura, bueno, aplica por único envío. Es decir, este no es como otros tratados que podemos importar en lapso de un año, por ejemplo, utilizando el mismo certificado de origen. En el caso de los EUR, es certificado por operación y tiene una validez de 10 meses posteriores a la fecha en que se hubiese expedido el mismo. No detallé cuáles son los principales errores en el llenado de los certificados, pero bueno, les comento algunos de ellos son que no se haya declarado, por ejemplo, la partida arancelaria en el campo 8, que no se hubiese llenado alguno de los campos obligatorios, por ejemplo, el campo 1, que son los datos del exportador, el campo 4, que son los países con los que se está aplicando preferencia. También, ojo aquí, muy importante, me gustaría compartirles, el certificado de EUR tiene algunos campos que son opcionales, es decir, no estamos obligados a llenarlos, como puede ser el campo donde se asentan los datos del importador, por ejemplo, el campo 10, donde se asentan los datos de la factura, etc. Sin embargo, yo siempre les he hecho hincapié que de preferencia no los llenemos, pero si los van a llenar, llénenlos de manera completa y de manera correcta. Muchas veces llenan, por ejemplo, el campo 2, que es donde viene la información, el campo 3, donde vienen los datos del importador, pero ponen nada más la razón social, importaciones fulanita, dirección Ciudad de México, México, y es todo, o sea, no, importaciones fulanita, SASB, calle tal, número tal, colonia tal, ciudad, país y código postal. O sea, debemos de poner la información completa y la información correcta.
Muchas veces ponen el domicilio incorrecto, la razón social incorrecta, el número de factura incorrecto. Entonces, si bien no son campos obligatorios, insisto, en caso de ser llenados y estos sean incorrectos, sí, la autoridad está en toda la facultad de rechazarnos el certificado, rechazarnos la aplicación de preferencia arancelaria. Entonces, les paso un tip, no los llenen, los que son opcionales, si los van a hacer, llénenlos de manera correcta. Dentro de las razones técnicas de rechazo, les comentaba que, bueno, cuando presentemos el certificado en uno de los formularios no reglamentados, es decir, que es el certificado tamaño oficio aproximadamente, con el fondo verde, en la parte superior tiene un folio marcado en rojo y debe de venir sellado por la autoridad del país exportador. Aquí ha habido muchas confusiones varias veces porque queremos aplicar preferencia arancelaria con el certificado de origen. Ojo aquí, es muy diferente un certificado de origen a un certificado de circulación de mercancías EUR. No podemos aplicar preferencia en el caso del Telecael o del Telepuem, preferencia arancelaria con un certificado de origen. Forzosamente la resolución nos dice que tiene que ser un EUR. Como les comentaba hace un momento, entre las causales de rechazo, bueno, está que no se haya llenado alguna de las casillas que son obligatorias, por ejemplo, la casilla 4, que es donde están los datos de los países, donde aceptamos los países entre los cuales se está aplicando preferencia arancelaria. Ojo aquí también, que dentro de esos campos nos esté indicando el nombre de algún país fuera de la Unión Europea, que no corresponde a la Unión Europea, porque obviamente también nos van a invalidar el certificado. Cuando no venga la partida arancelaria, que es la cual los primeros 4 dígitos de nuestra fracción, asentados en el campo 8 del certificado. Cuando no tenga sello, el campo 11, este campo es el que nos sella o nos visa, como le conocemos comúnmente, la autoridad del país exportador. Si este campo no viene sellado por la autoridad, automáticamente queda invalidado el certificado. Cuando obviamente el sello no corresponda a la autoridad competente de alguno de los países miembros de la Unión Europea, cuando se presente copia, lo que les comentaba, la misma resolución entre sus razones técnicas nos indica que tenemos que presentar un original. Si nosotros presentamos copia al despacho, es una razón de rechazo de la preferencia arancelaria. Cuando les comentaba, casilla 2 o 5, se menciona algún país que no sea miembro de la Unión Europea. Ojo aquí también este punto muy importante, cuando la fecha del campo 12 del certificado sea posterior a la indicada en el campo 11, eso en automático nos van a invalidar el certificado. En el campo 12 se asenta la fecha del nombre, lugar y fecha del exportador, de quien está llenando el certificado. Y en el campo 11, bueno, es una vez se supone que la autoridad revisa que todo el certificado esté correcto, ellos nos sellan de autorizado nuestro certificado. Entonces, no puede ser posible que la autoridad nos selle el certificado sin haberlo llenado primero, sin haberlo revisado. Entonces, sí tiene que ser la fecha del campo 12, puede ser igual o posterior a la indicada en el campo 12. O bueno, cuando no se haya sellado alguna de las facturas, como les comentaba, en el caso de los grandes envíos. ¿Qué va a proceder en caso de que nos rechacen un certificado, una preferencia arancelaria? Bueno, nos van a poner una multa que va entre los 4,260 o los 6,390 pesos en caso de que sea presentación extemporánea. Una vez que nosotros tenemos el rechazo del certificado, la autoridad nos va a otorgar un plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación del acta correspondiente. En ese lapso nosotros tenemos la opción de presentar el certificado con correcciones o un nuevo certificado. Podemos tramitar un nuevo certificado con información correcta, expedido a posteriori. Expedido a posteriori, recordemos que es cuando se emite un certificado y cuando se ha avisado por la autoridad con fecha posterior a la de exportación de la mercancía.
Esto mismo información, abro un paréntesis, esta misma información aplica para las declaraciones de factura. En caso que presentemos preferencia arancelaria con una versión no autorizada dentro del anexo de las resoluciones, en caso de que el número de exportador autorizado sea incorrecto, aquí ha habido muchas también confusiones porque les envían facturas con declaraciones con número de exportador autorizado. Sin embargo, el número que asentan en la declaración no es como tal un número de exportador autorizado, sino que el proveedor se confunde y pone el número de Tax ID. Entonces, ojo aquí, no podemos aplicar preferencia con número de exportador, con número del Tax ID del proveedor, perdón, sino que tiene que ser forzosamente el número de exportador autorizado. Y eso mismo lo dejan muy claro en la regla 231 de la misma resolución, en ambas resoluciones. En caso de que no sea el número de exportador, en caso de que no sea la versión, o en caso de que sea declaración con el rubro B, es decir, envíos menores a 6.000 euros y no venga la firma autógrafa del exportador, no presentemos la original, aplica el mismo rechazo y aplica el mismo procedimiento. 30 días para presentar la corrección. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de esos 30 días no presentamos ya sea un certificado correcto, un nuevo certificado, la declaración de factura con correcciones? Se invalida la preferencia arancelaria y nos vemos acreedores entonces a una multa del 100 al 130% sobre el monto de los impuestos omitidos. Adicional, pues vamos a tener que pagar el 100% de los aranceles sin la aplicación de la preferencia arancelaria. El certificado de UR, al final como anexo se los digo nada más, bueno, tiene los 12 campos, de los cuales les indico cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, y el campo 7. Y al final les dejo el formato del certificado de UR, junto con su instructivo de llenado, que no voy a entrar ahorita a detalle porque sería extendernos un poco más. Sin embargo, se los dejo en las diapositivas y se les va a estar compartiendo el material. Por mi parte es todo el día de hoy. Agradecemos su presencia y cedo la palabra a la licenciada Nayeli. Gracias. Gracias, licenciada. Nuestra siguiente conferencista es la licenciada Marisol Sánchez. Es egresada de la Universidad Mexicana en el estado de Veracruz, en la licenciatura de Comercio Internacional. Es especialista en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá-TEMEC, en todo lo referente a tráfico terrestre. Actualmente es glosadora en Ocampo Grupo Aduanal y se estrena como expositora en nuestros cursos de Amigo de los Miércoles. Adelante, licenciada. Buenos días a todos. Mi nombre es Marisol Sánchez y el día de hoy vamos a ver el tema relacionado con el TEMEC. El temario, bueno, aquí les dejo el temario, es el mismo para todos los tratados, básicamente sobre el formato, la declaración en factura, si puede ser digital o si lo podemos manejar de forma original, así también si podemos aplicar el DTA exento o por cuota fija. Y los errores más frecuentes que se cometen en el llenado de esta certificación. Como antecedentes tenemos al Telecan, el cual entró en vigor desde el 1 de enero del 94 y perdió su vigor a partir de la entrada en vigor del TEMEC del 1 de julio del 2020. Aquí también les dejo los nombres oficiales con los que se conoce para el caso de Estados Unidos y también para el caso de Canadá. Churro. Chufé. Respecto al formato, realmente no existe un formato específico. Sin embargo, lo que he notado que normalmente se utiliza el mismo formato que se manejó con el Telecan. Sería totalmente válido, ya que como tal no existe un formato obligatorio. Lo que sí tenemos es una serie de elementos mínimos que debe cumplir la certificación.
Esto para el fin de poder aplicar la preferencia arancelaria. Los elementos mínimos los podemos encontrar en el anexo 5A del tratado. No vamos a tocar cada uno con detalle por cuestiones de tiempo, sin embargo, los más relevantes sería, indicar quién está certificando el documento, ya sea el exportador o el productor, y los datos de estos, como el nombre, cargo, dirección, incluido el correo electrónico y el número telefónico. Ahora bien, el tratado también contempla que el importador pueda realizar la certificación. Sin embargo, aún no entra en vigor este punto, sino que el propio tratado establece que el importador puede realizar la certificación 3 años y medio posteriores a la entrada en vigor del TEMEC. Estamos hablando que si el tratado entró en vigor el 1 de julio del 2020, esta posibilidad entraría en vigor a partir del 2024. Estos son los datos, son 9 elementos mínimos que debe contener esta certificación. Datos de exportador, el productor, importador. Importante la descripción de la mercancía y la fracción arancelaria. Aquí, mismo caso que en todos los tratados, bueno, se debe hacer una descripción que haga una referencia a la mercancía que se está importando. Recordemos que declarar claves no se considera una descripción válida. Así también respecto a la fracción arancelaria se debe declarar a 6 dígitos. Bueno, aquí están los últimos puntos que se deben considerar para la declaración, entre ellos, bueno, las reglas de origen o los criterios de origen, el periodo que se puede manejar, y importantísimo también la firma y la fecha de la certificación. Adicional, se debe agregar esta leyenda. Es básica para que la certificación tenga validez. Respecto a un modelo de declaración en factura, no tenemos como tal un modelo, sin embargo, sí se podría realizar la certificación en factura y se deben cumplir con los mismos elementos mínimos señalados en el anexo 5A. Lógicamente, si la factura la está emitiendo un país no parte, en ese caso no podemos aplicar una preferencia, se tendría que adicionar en un documento. Puede ser un escrito o cualquier otro documento comercial que sí sea emitido por la parte exportadora o por el productor, pero que estén dentro de los países parte de este tratado. También importante señalar la certificación puede estar en idioma español, en inglés o en francés. Aquí un punto que quiero señalar respecto al tema de la certificación en factura. He tenido casos en los que se maneja un proveedor o quien está facturando la mercancía es, por ejemplo, de España. En ese caso, no podemos aplicar la certificación propiamente en la factura. Ese sería uno de los ejemplos. En ese caso, bueno, la mercancía sí ha fungido como originaria y proviene de Estados Unidos, por lo que se ha podido aplicar la preferencia con un documento adicional. Una de las facilidades que tiene este tratado es que podemos manejar la certificación en formato digital o electrónico. Y bueno, para el despacho de las mercancías basta nada más con que se transmita en e-document, y con eso es suficiente para que pueda aplicar la preferencia. No necesitamos presentar un original al momento del despacho.
Respecto a la aplicación de preferencia posterior a la importación, sí podemos aplicarla, siempre y cuando la mercancía haya calificado como originaria al momento de la importación. Posiblemente no contábamos con la certificación en ese momento o se nos olvidó aplicar la preferencia o cualquiera que sea el caso. Siempre que la mercancía sí hubiera calificado como originaria, podemos aplicar una preferencia posterior, hacer la rectificación y solicitar la devolución de los aranceles. Obviamente, se debe tener un respaldo de que esa mercancía efectivamente sí fungía como originaria. Aquí están algunos de los requisitos que se deben tener como respaldo. Respecto al DTA, la regla 514 de las Generales de Comercio Exterior nos contempla, en el caso de los tratados, que al ser aplicados no pagan una cuota del DTA. En este caso, para el TMEC, queda exenta al momento de aplicar la preferencia. Por lo tanto, en DTA estaríamos pagando 0. Quedaría exento. Respecto al periodo, podemos manejar ambas opciones. Se puede manejar un certificado o una certificación por operación. Esto en el caso de mercancías que sabemos que solamente se va a importar en una ocasión en el año. Entonces, se aplica sin problema una certificación por única ocasión. En caso de que se trate de mercancías repetitivas o que tenemos conocimiento que se va a estar importando en un lapso de hasta 12 meses, podemos aplicar el periodo global. Por último, tenemos los errores más frecuentes en el llenado del certificado. En mi experiencia, los errores que más he detectado es que no se especifique quién está realizando la certificación, si se trata del exportador o si se trata del productor. Así también, otro básico es el tema de la descripción, que muchas veces es una descripción diferente y no cuadra con lo que realmente se trae, o muchas veces se declara en clave. Así también, normalmente, en los casos que he detectado, bueno, la fracción arancelaria no coincide con la que se está declarando en pedimento. Otro de los errores básicos que más he detectado es que el certificado no se encuentre firmado o que no cuente con la fecha en que se firmó el certificado. Así también, el hecho de no declarar el número telefónico y correo electrónico de quien está certificando el documento. Como podrán ver, es un certificado y un tratado bastante accesible. Los datos a llenar son bastante simples. Únicamente es asegurarse de que sean los datos contenidos en el anexo 5A. No se requiere el original, por lo tanto, bueno, es otra facilidad. Lo que sí, bueno, importante también señalar que el documento se debe conservar en el formato en que fue emitido. Si fue emitido en original, el importador lo debe conservar de esta forma. Recordemos que son 5 años el lapso que debe conservar este documento. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día. Licenciada Nayeli, le cedo el micrófono. Muchas gracias, licenciada. Bien, nuestra última conferencista es la licenciada Denise Valencia. Es egresada del Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la licenciatura de Administración de Empresas. Cuenta con una especialidad en gestión empresarial. Su experiencia laboral se ha llevado a cabo principalmente en la aduana de Lázaro Cárdenas, dentro del área jurídica y operativa. En Ocampo, Grupo Adanal, inició como ejecutiva de tráfico y debido a su gran desempeño, capacidad y dedicación en la atención y efectividad en el despacho a clientes, actualmente se desempeña como glosadora. Dejemos a nuestra última invitada
que también se estrena en los cursos de Amigo de los Miércoles. Adelante, licenciada. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Denise. Les doy la bienvenida a este curso de Amigos de todos los miércoles. Les voy a hablar acerca de lo que es el tratado del TIPAD, muy a grandes rasgos. Bueno, el TIPAD se compone por 11 países y tenemos pues la misma serie de preguntas, ¿no? Las mismas 7 que hemos visto con los tratados anteriores. El TIPAD, bueno, entró en vigor para México, Japón, Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda el 30 de diciembre del 2018 y para Vietnam el 14 de enero del 2019. ¿Qué nos ayuda el TIPAD? Nos ayuda a reducir la barrera arancelaria a la hora de que importemos. El TIPAD tiene un formato preestablecido, no hay un formato preestablecido para este certificado, sin embargo, Vietnam sí tiene un formato específico, el cual está en la circular G255/20 de CAREM. El TIPAD puede ser transmitido de forma digital, pero siempre se debe de anexar. A la hora de realizar la importación, en el pedimento se tiene que digitalizar. O sea, no es obligatorio en original. Ok. El TIPAD no tiene un formato, como les mencionaba, específico, pero sí una serie de requisitos mínimos, los cuales encontramos en el anexo 3B. Estos requisitos mínimos se refieren, igual que en el Telecan, a quién certifica, por ejemplo, el nombre del certificador, el nombre del exportador, productor e importador. Estos deben de llevar exactamente el nombre, dirección, un correo electrónico y un teléfono. Debe de ir completa esa información, de otra forma no se puede hacer válido. Debe de traer la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía. La descripción debe de coincidir con lo que se va a importar. Y la fracción debe de ser a 6 dígitos. También debe de incluir un criterio de origen. El periodo que cubre. El periodo es por 12 meses y sí debe de traer la fecha en que inicia y la fecha en que termina. Debe de venir firmado y con la fecha, o sea, la firma de autorización y la fecha en que se está autorizando. Adicional, el certificado debe demostrar la leyenda que nos indica. Certifico que la mercancía descrita en este documento califica como originaria y la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Eso es para el certificado. Adicional a este certificado, el importador debe de hacer una carta donde indique que la mercancía califica como originaria. Este es un formato libre por parte del importador y debe de estar firmado por él. Igual, esta carta se anexa también al pedimento como un e-document junto con el certificado. ¿Sí? ¿Se puede aplicar con factura? Sí, sí se puede aplicar la preferencia con factura, siempre y cuando no exceda los $1,000 y mientras muestre el país de origen. No es necesario un certificado cuando la factura es menor a $1,000. Vamos a ver. El certificado, como les comentaba, pues se puede transmitir de manera electrónica, no es necesario presentarlo en original. Aquí el artículo 3.24 nos indica eso, que puede transmitirse de forma electrónica. Se puede solicitar un reembolso después de la importación. Si no se aplicó el tratado, sí se puede. Se realiza la solicitud, se realiza la rectificación, se agrega ese certificado y la carta donde se está solicitando el reembolso de esos impuestos pagados.
demás en su momento. Aquí está como una serie de requisitos para realizar este procedimiento. La cuota de DTA para un TIPAT es fija de acuerdo a la regla 5.1.5. Siempre se van a pagar 378 pesos de DTA. El certificado es por operación o por periodo. Puede ser por ambos. El periodo es de 12 meses y siempre y cuando pues se aplique a lo que se está asentando, o sea, la mercancía que se esté asentando en el certificado sí se puede aplicar. Se puede utilizar para varios embarques, siempre y cuando sea esa mercancía y esté dentro del periodo. Y el certificado debe de estar en español o en inglés. Si está en un idioma distinto, se debe anexar una traducción de la cual también se digitaliza en el pedimento. Los errores más frecuentes en el llenado del certificado, igual que en los anteriores, pues un error puede ser que la fracción esté incorrecta, que el domicilio esté incompleto, que los nombres de quién certifica o que no traiga quién está certificando el origen, que los datos estén incompletos o incorrectos, ya se consideran como errores y pues no se puede utilizar ese certificado. Tenemos errores ortográficos y mecanográficos, esos no invalidan el documento, pero siempre y cuando no sea un error más, así como que la fracción no coincida, que los domicilios no coincidan o que los nombres del importador, exportador, productor estén incorrectos. Este es un ejemplo de un certificado que nosotros hemos recibido por parte de algunos clientes. No, como les decía, no en formato específico, pero se puede adecuar. Este es un certificado que trae los 9 puntos que menciona como requisitos mínimos y aquí está la hoja del llenado. Entonces, es como un tipo machote para utilizarlo. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y el tiempo. Les cedo el micrófono, la palabra a Nayeli. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Bien, agradecemos su presencia en el curso Tratados TEMEC, TLQE, Telechile, TIPAT. Y damos las gracias al licenciado Fortier y a su equipo de colaboradoras, la licenciada María.